Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Findes. Antes de iniciar esta conversación, quiero recordarles que tenemos algunos minutos para atender sus preguntas, comentarios y sugerencias. Ojalá nos compartan su opinión. Así es que empezamos. Vamos a revisar todo lo que son las características de los proyectos. Y para empezar, bueno, pues qué mejor que la definición. De acuerdo al Project Management Book of Knowledge, es el esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Y este es un elemento muy importante. Los proyectos tienen esa gran característica de que es un esfuerzo que tiene un inicio y un final, se llevan a cabo solamente de manera temporal, no es algo que se esté repitiendo siempre. ¿Qué puede ser un proyecto? Bueno, como ustedes pueden ver, un proyecto puede ser muchas cosas. Puede ser desde algo tan sencillo como realizar un estudio de mercado, hacer un diseño, una campaña publicitaria, escribir un libro, levantar un censo, fundar una empresa, organizar una fiesta o construir una obra. Todos esos pueden ser proyectos. Llevan esa situación de temporalidad y se refieren a productos, servicios o resultados únicos. Y vean, por ejemplo, el caso de lo que es organizar incluso una fiesta. Si alguien ha tenido la oportunidad de organizar una boda, verá que es todo un proyecto en toda forma. Tenemos también la parte de procesos. De acuerdo a la definición de ISO 9000-2015, es el conjunto de actividades interrelacionadas que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. A partir de estos, los procesos pueden ser, por ejemplo, la fabricación de un producto en serie, atención de quejas de clientes, la dirección de una organización, programar cursos, ofrecer soporte a los usuarios, comunicar novedades o actualizar un sitio web. Todos pueden ser proyectos. Aquí lo más interesante de todo esto es cuál sería la gran diferencia. La diferencia entre proyectos y procesos es que los proyectos implican esa temporalidad, mientras que los proyectos son repetitivos. Todos estos que tienen ahorita en su pantalla se están repitiendo de una u otra manera cada determinados segundos, minutos, horas o días, incluso meses. Entonces son procesos en este sentido que se están repitiendo. Entonces son continuos, mientras que los proyectos implican esa temporalidad y además implican ese resultado único. Y es una de las situaciones más importantes. Los proyectos tienen una gran relevancia en las organizaciones porque es a partir de esto que las organizaciones crecen, cambian y se adaptan. Si no hubiera proyectos en una organización, sería una organización que estaría haciendo siempre lo mismo, funcionando solamente con sus procesos, pero sin lograr avances. Entonces, es a partir de los proyectos que las organizaciones se mueven, las organizaciones evolucionan. Un departamento, una gerencia, una dirección o una organización sin departamentos es una organización estancada. Carecer de proyectos en cualquier organización es simplemente estancarse, es quedarse en lo mismo siempre. De ahí la gran relevancia de los proyectos en las organizaciones. Ahora, algo importante es que los proyectos tienen ciertos atributos. Atributos que en su momento son importantes reconocer. De entrada, los proyectos son originados en una necesidad o una expectativa concreta.
es algo que nos pide el cliente del proyecto. Le vamos a llamar a cliente del proyecto a la persona que solicita el mismo. Generalmente esa necesidad o expectativa puede ser un problema o puede ser una amenaza o una oportunidad. Puede ser, en ese sentido, un problema y el proyecto tendrá que realizarse para darle solución a ese problema. O puede ser una amenaza o una oportunidad, algo que viene del futuro y ante lo cual se tendrá que emprender algo, ya sea para aprovecharlo o para minimizar el impacto de ello. Entonces, pueden ser cualquiera de estas situaciones. Ahora, todos los proyectos generan un equipo de trabajo. Puede ser un equipo de trabajo creado ex profeso para tal fin, o puede ser el mismo equipo natural en el que se trabaja quien se encargará de ese proyecto. Usualmente los proyectos se realizan en equipos. Se pueden incluso realizar individualmente. La ventaja de trabajar en equipo es que siempre, dada la naturaleza compleja de los proyectos, hace que sea mucho más sencillo alcanzar los resultados. Igualmente, los proyectos requieren tener recursos propios. Recursos que se requieren para destinarlo a todos aquellos insumos, materiales, herramientas, equipos que demande el propio proyecto. Otro atributo del proyecto es que tienen una duración limitada. Implican un principio y un fin. A este fin, en inglés, es lo que le llaman el deadline, la fecha fatal, la fecha límite. Y la duración implica que se debe de respetar tanto el inicio como el fin respecto de todo lo que fue programado. Igualmente, también implican un presupuesto propio. Los proyectos deben contar con un presupuesto propio. En algunas ocasiones, bueno, la naturaleza del proyecto no necesariamente demandará un gran presupuesto o un presupuesto en sí mismo. Sin embargo, muchos de los proyectos requieren el cuidado, el manejo y la gestión de ese presupuesto. Definitivamente todos los proyectos implican una serie de tareas que se deben cumplir en tiempo, en forma, e incluso muchas de ellas, para ser llevadas a cabo, se tienen que completar unas para poder iniciar otras, y todas tendrán que hacerse bien, con la calidad especificada. También los proyectos implican una duración específica, una duración que definitivamente, una dirección que definitivamente tiene que ser asumida por el líder del proyecto. Y aquí hago una aclaración muy importante. El liderazgo es un rol. Y más que nunca en los proyectos se ve precisamente esto. Quien tenga el rol del líder del proyecto tendrá que asumirlo. Tendrá que asumirlo porque incluso en muchas ocasiones tendrá que hacérselo notar y ver a los mismos directivos de su organización a fin de que se pueda manejar por solamente una cabeza y manejarlo adecuadamente. Algo también importante es que los proyectos son frecuentemente inéditos. Esto implica que no se han hecho en ocasiones anteriores. Y si se hubieran hecho, como es un nuevo equipo el que los va a hacer, pues también es entonces inédito. Los proyectos no se repiten. Los proyectos no se repiten en las organizaciones. También una característica muy importante de los proyectos es que generan alta incertidumbre. Si bien tenemos una idea de lo que queremos, no es una idea absolutamente clara. Trabajamos en ellas para llevarlas a cabo, pero no sabemos exactamente cómo va a terminar.
y esto a su vez causa tensión. Entonces, es otro de los atributos de los proyectos. Son una fuente potencial de tensión en las relaciones interpersonales. Usualmente, y aquí es en donde el líder del proyecto tiene que sacar toda su experiencia, va a haber tensión, va a haber conflictos entre las diferentes personas que intervienen en los proyectos. Y bueno, como frecuentemente menciono yo, los conflictos en los proyectos están garantizados. Lo importante, lo más relevante es darle solución. El peor conflicto es el que no se habla. Otro término fundamental también es el alcance del proyecto. El alcance del proyecto es el trabajo que debe realizarse para entregar un producto, servicio o resultado con las funciones y características especificadas. Es decir, lo que es parte y no es parte del proyecto. Es la declaración del proyecto. Cuando no se define bien el alcance del proyecto, entonces pueden suceder muchas cosas y lo más seguro es que no sean buenas. Entonces el proyecto debe de estar perfectamente definido, debe de estar bien declarado y negociado con el cliente del proyecto. Aquí vale la pena comentarlo que en muchas ocasiones el cliente del proyecto pide cosas que no son necesariamente para él, sino para alguien más. Y por lo tanto tendremos que negociar tiempos, tendremos que negociar la calidad con la que se requiere hacer, etcétera, presupuesto. Entonces, todo esto va dentro de lo que es la parte del alcance. Y así llegamos a las restricciones. Todos los proyectos tienen restricciones. Tenemos aquí 6 restricciones en los proyectos. Esta sextuple restricción, que viene también en el Project Management Book of Knowledge, en esta 5ª edición, nos dice que, para empezar, el alcance es una restricción. Igualmente, la calidad del proyecto es una restricción. Por ejemplo, si en un momento dado se decidiera hacer, por ejemplo, una escalera, tendremos que definir con qué materiales se va a hacer esa escalera. Con madera, con granito, con aluminio, etc. Y eso es importante, pero porque eso mismo va a determinar el tiempo o los tiempos que se requerirán para hacerla, porque cada una conlleva una serie de situaciones. Y a su vez, pues también está ligado todo esto con la parte del presupuesto. Por ejemplo, no es lo mismo, sería el mismo presupuesto hacerla de madera a hacerla de granito. Incluso no sería lo mismo de hacerla de pino que hacerla de roble. Entonces afecta directamente el presupuesto. También los recursos son una de las restricciones del proyecto. El contar con los recursos necesarios y suficientes para realizarlo es indispensable para llevar a buen puerto el proyecto. Si no contamos con las herramientas y el equipo necesario, por ejemplo, o la plantilla necesaria para llevar a cabo el proyecto, pues evidentemente esto tendrá repercusiones en todo lo que hemos dicho hasta el momento. Y además tenemos que sumarle los riesgos. Los riesgos representan también, todos los proyectos tienen riesgos en mayor o menor medida, entonces representan también una restricción bajo la cual se tienen que realizar. Entonces, esta sextuple restricción en los proyectos es muy importante tenerla en consideración. Mover una, como ustedes han visto, entonces implica mover a todas las restantes. De ahí que sea tan importante tenerlas bien claras desde un inicio y estarlas monitoreando siempre. La dirección de proyectos implica la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. El responsable de esto es el director del proyecto.
La dirección de proyectos se le conoce también como administración de proyectos, gerencia de proyectos, gerenciamiento de proyectos o gestión de proyectos. Como dije, el responsable es el director del proyecto, el líder del proyecto. Es quien dirige y se tiene que mover todo el proyecto hasta llevarlo a sus últimas consecuencias. De acuerdo al Project Management Book of Knowledge, hay 11 áreas de la dirección de proyectos, que son las que tienen ustedes en su pantalla. Por ejemplo, está la integración. La integración es cómo vamos a llevar a cabo el proyecto, y esto lo tenemos que plasmar en una propuesta, en un plan inicial del proyecto. Igualmente está el alcance, que incluye los procesos que vamos a requerir para asegurar que el proyecto incluya todo lo que sea necesario para concluirlo con éxito, y es parte también de lo que tendremos que planear. Está, por supuesto, la administración del tiempo, que incluye todos los procesos requeridos para asegurar la terminación del proyecto, determinar cuáles son las actividades que vamos a realizar, cuánto tiempo nos podemos tardar en cada una de las actividades, si tenemos o no cierto margen de holgura, si podemos hacer una o dos o tres al mismo tiempo, etcétera. Otra más es el control financiero, que incluye aquellos procesos requeridos para asegurarnos que el proyecto se concluya con el presupuesto aprobado y no pasarnos, como lamentablemente ocurre en muchas obras institucionales. Por supuesto está la calidad del mismo, incluye los procesos requeridos para asegurarnos que realmente lo que se haga satisfaga las necesidades para las cuales fue emprendido el proyecto, y aquí se requiere determinar especificaciones muy puntuales para realizarlo. Por ejemplo, los métodos, los indicadores que serán empleados para garantizar el cumplimiento de los estándares, etc. Igualmente está la administración de los recursos humanos, el factor humano, que incluye los procesos para hacer un uso eficaz de los talentos y habilidades de las personas involucradas, quiénes son los que deben de participar en nuestros proyectos, por qué requerimos gente con experiencia en nuestros proyectos, por qué no son los proyectos el mejor momento para aprender. Es parte de lo que se requiere conocer también en esta parte. Igualmente está la administración de las comunicaciones y la información, incluye los procesos para asegurar la generación oportuna y apropiada de esa comunicación, su recopilación, difusión, almacenaje y última disposición de la información del proyecto. Entonces necesitamos planear a quién le vamos a informar, qué vamos a informar, cómo vamos a informar, cuánto vamos a informar, qué le vamos a decir a la organización, y la comunicación incluso interna, por ejemplo, hasta de cierres administrativos. También la parte de la gestión de riesgos, muy importante, que es la identificación, análisis y respuesta al riesgo del proyecto, qué puede pasar de malo y qué haríamos si pasa. Pero lo más importante, qué haríamos para evitar que pase. Por lo tanto, pues es la identificación de escenarios de riesgo, su análisis cualitativo y cuantitativo, determinar acciones preventivas y correctivas para manejarlo, y por supuesto una supervisión importante del mismo. Igualmente está la administración de recursos materiales, la parte de los suministros, y es aquí básicamente donde tenemos que gestionar qué vamos a adquirir, qué vamos a comprar, qué servicios se van a requerir para el cumplimiento del objetivo final del proyecto. Ser muy claros que lo que requerimos es fundamental a fin de tener esa claridad de lo que se necesita. Y está la parte de los interesados del proyecto. Los interesados del proyecto son todas las personas que van a intervenir de una u otra forma en el mismo, todos aquellos que se ven involucrados en el mismo, pero también aquellos grupos de personas que son beneficiados o aquellos que lamentablemente son afectados por el mismo proyecto y que se deben tener en consideración, pues de lo contrario pudiéramos tener muchos problemas para llevar a cabo el proyecto. Y bueno, una de las situaciones más tristes en los proyectos
es que, como ustedes ven, y puede ser cosa de risa, en ocasiones los proyectos, muy lamentablemente, no son llevados a cabo de la mejor manera. Y no son llevados a cabo de la mejor manera, pues básicamente porque ocurren errores. Aquí pueden ver otra situación muy lamentable. Alguien no tomó en cuenta que estaba el poste de la luz para hacer el edificio y bueno, tuvieron que hacer unas adecuaciones. O esta que lamentablemente es muy jocosa, porque definitivamente pues no se puede usar más que uno al mismo tiempo. O algunas tristísimas para nosotros aquí en nuestro país, aquí en México, el celebérrimo caso de la línea 12, o otro también muy lamentable como es el caso de la Estela de Luz, un proyecto que iba a costar inicialmente 400 millones y que a muchos ya se les hacía caro y terminó costando 1,200. Y bueno, aquí les puse una lista de 18 posibles errores en la administración de proyectos, por ejemplo, como no tratar el problema correcto. En muchas ocasiones el cliente nos pide cosas y no necesariamente lo que nos pide coincide con lo que necesita. Entonces, los requerimientos o las peticiones de los clientes en ocasiones no necesariamente son lo mismo. Entonces, a nosotros nos toca cerciorarnos de esa parte. Igualmente se diseñó algo que no era, igualmente no entendimos la necesidad. En algunos casos hay quien, por una u otra razón, quiere utilizar tecnología tan avanzada, que de repente pues llega a ser una tecnología equivocada porque no hay, por ejemplo, quien le dé mantenimiento. O de repente se usa tecnología sobrada. También está el de no diseñar una buena agenda del proyecto, es una mala planeación definitivamente. Por otro lado, no contar con un patrocinador adecuado, el patrocinador, el sponsor, la figura dentro del proyecto que nos ayuda a allanar algunas situaciones y que por lo tanto pues tiene que ser una persona que se involucre en el proyecto, que le interese el proyecto y que nos ayude a que todo funcione bien. Está también, bueno, situaciones tan aparentemente nimias pero fundamentales como que el equipo no congeniaba. En otros, lamentablemente, no involucramos a la gente adecuada. Recuerdan lo de los grupos interesados. De repente no involucramos a todos los interesados y a la mera hora, cuando ya los integramos, pues ya nos tendremos que volver a empezar muchas cosas o perder mucho tiempo. La parte de la comunicación, no comunicamos adecuadamente lo que estamos haciendo, tanto al interior del proyecto como al exterior. También el no presentar atención a los riesgos del proyecto en las cuestiones de administración. Entonces, se vuelve también muy crítico. También el proyecto cuesta más de lo que se esperaba y esto implica que no se siguió una metodología ni hubo un seguimiento para llevar a cabo el proyecto. No se comprendió ni se informó el progreso de acuerdo a lo que es el plan del mismo. No se supo qué estaba pasando. Cuando un director de proyecto dice no sé, pues definitivamente quiere decir que está en problemas. En ocasiones se quiere hacer demasiado y se quiere sobrepasar el alcance y lamentablemente muchas veces ya está comprometido el alcance y no alcanzan los recursos para ello. También cuando no se realizan pruebas suficientes y se quiere echar a andar algo que no se ha probado, si no, pues ahí pregúntenle a los de la línea 12. Igualmente, cuando no supimos adiestrar al cliente, no se hizo esa transferencia de tecnología, porque finalmente ese es el adiestramiento del cliente, transferirle adecuadamente la tecnología. También, cuando no tiramos del enchufe del proyecto, cuando deberíamos haberlo hecho, esto quiere decir que cuando debimos habernos retirado del proyecto, hay proyectos que lamentablemente, por una u otra razón o circunstancias ajenas,
ya no se pueden realizar y no supimos cuándo finalizarlos. Igualmente, el tropezarnos en la línea de meta, creemos que todo va muy bien y ya estamos hasta celebrando, pero resulta que se nos olvidaron realizar algunas de las tareas más importantes porque no hicimos una buena estructura de desglose de trabajo. El vendedor no cumplió con lo que debía y seguramente prometió más de lo que podía hacerse, y por lo tanto el proyecto desde ahí pues ya nació muerto. Y por último, la falta de un plan B por sí, el proyecto o el producto que realizamos como parte del proyecto fallaba. Todos estos entonces son errores muy comunes en la administración de los proyectos. Y bueno, como pueden ver ustedes, estas son las principales causas de éxito o de fracaso del proyecto. Si los anteriores 18 nosotros errores los clasificáramos, caben perfectamente en estas tres categorías. Aquellas referentes a la planeación del proyecto, las que se refieren a la dirección del mismo y la selección y uso de herramientas para la gestión del proyecto. Entonces, a continuación les recuerdo que disponemos de algunos minutos para conocer y atender lo que ustedes quieran compartir. Por favor, ten la confianza absoluta de decirnos tu opinión. ¿Cuál es? Aquí tenemos una pregunta referente a ¿cuál es la diferencia entre un proceso y un proyecto? La diferencia entre proceso y proyecto es que el proyecto tiene una temporalidad definida, mientras que los procesos son repetitivos, se están repitiendo una y otra vez en las organizaciones, y los proyectos solamente se hacen una sola vez. Vamos a ver otra pregunta. Están preguntando si existen mecanismos de control para asegurar lo mejor posible que el proyecto tenga éxito. Por supuesto. Y es parte de la planeación. Y es parte también de la administración de los riesgos. La principal responsabilidad del líder del proyecto es asegurar que el proyecto funcione y funcione bien, que corra bien. Si no, nos volveríamos entonces un líder de proyecto, un administrador de proyecto reactivo. El asegurar implica que estamos moviéndonos del lado de la proactividad. Entonces tendremos que hacer todo lo necesario a partir de la administración de los riesgos. Otra pregunta. Dice, las mejores prácticas, ¿qué dicen? Bueno, las mejores prácticas están normadas en la administración de proyectos, en lo que es el Project Management Institute de los Estados Unidos, que es el organismo que ofrece las certificaciones. Este curso está basado en las mejores prácticas, lo que se sugiere, son las que aparecen en el Project Management Book of Knowledge, y las mejores prácticas sugieren todo lo que vemos en este curso, desde cómo realizarlo, cómo integrarlo, cómo realizar una adecuada estructura de desglose de trabajo, cómo estimar los tiempos, qué herramientas son las más apropiadas o las que se sugieren para llevar a cabo todo esto, los mismos indicadores, por supuesto. También tenemos aquí, se mencionan las restricciones de los proyectos. Mencionamos seis restricciones de los proyectos. Como ustedes recuerdan, mencionamos el alcance, la calidad, el tiempo, el presupuesto, los recursos, los riesgos, pero
no son las únicas. Pueden haber restricciones muy específicas para algunos proyectos, como pueden ser la normatividad. Se requiere, por ejemplo, en algún proyecto ciertos permisos y hacer determinadas obras. Por ejemplo, lo que le pasó actualmente al gobierno del Distrito Federal en el Paseo de la Reforma, no contemplaron esa parte de la normatividad y por lo tanto el proyecto está sufriendo esas consecuencias, pero incluso puede haber también algunas de tipo técnico, puede haber restricciones de tipo técnico. ¿Cómo se mide la rentabilidad y costo-beneficio viabilidad del proyecto? Usualmente no es un requisito, sin embargo, se maneja lo que es el concepto de el business case. ¿Qué es el business case? El business case es precisamente un estudio de costo-beneficio. Un estudio de cuánto nos sale, cuánto nos deja. Hay ciertas metodologías para revisarlo, para llevarlo a cabo, aunque no todas las organizaciones lo solicitan. Inicialmente se hace un business case en lo que es el plan inicial del proyecto, en la propuesta, y otro al terminar la planeación definitiva, ahí sí ya totalmente definido. Entonces el business case tiene esos dos momentos. Dice, ¿qué hace cuando un patrocinador no autoriza todo lo presupuestado, lo acordado, cuando se está ejecutando el proyecto? Pues ahí sí es una de las situaciones muy importantes que debemos estar bien conscientes. La administración de proyectos es la habilidad gerencial más compleja de todas, pues contempla todas las habilidades gerenciales y una de ellas es la negociación. Tendremos que negociar con el sponsor y darle a entender muy claramente que si no se tiene todo el presupuesto, el proyecto se ve comprometido. De ahí que sea tan importante hacer una buena integración del proyecto. Dentro de la metodología que seguimos, por ejemplo, está en esta parte de la integración lo que se refiere a el documento de requisitos. El documento de requisitos es cómo y de qué forma vamos a sacar nosotros la información de las necesidades que tiene el cliente del proyecto para dejarle bien claro a todo el mundo qué es lo que se requiere para el mismo. Existen grados o niveles para los administradores de proyectos certificados por el PMI, son reconocidas en las empresas. En muchas organizaciones, y lo platicaba con una persona antes de iniciar este webinar, se está volviendo en algunas organizaciones, lo están volviendo un requisito para contratar a ciertas personas como líderes de proyecto. Entonces, dependiendo lo que se requiera, pues ahora sí que son las solicitudes dentro del perfil que se están pidiendo en esas certificaciones. Nos preguntan también cómo se debe tratar el escenario de recorte de tiempo del proyecto cuando se estimó un tiempo mayor. Pues lo primero y lo más importante es negociar. No hay otra. Porque recuerden que si escucharon todo nuestro webinar, eso le pega automáticamente a las 5 restricciones restantes. Entonces no podemos dejar de hacer ninguna de las tareas que estaban programadas. También nos preguntan cómo se realizan los estados financieros pro forma. La verdad, ahí sí no, eso es parte de finanzas, no entra como parte aquí del curso. Pues nuevamente les agradecemos mucho a todos ustedes y no olviden que disponemos de otros webinarios que iremos poniendo a su alcance cada jueves a las 6 de la tarde.
El próximo tema es cobranza efectiva, el reflejo de las políticas de crédito de una empresa por desarrollarse el próximo jueves 29 de junio a las 6 de la tarde. Soy Joaquín Mendoza, les agradezco mucho su participación y hasta pronto.